soy Pilar Regalado, antes que nada. Trabajo junto con la doctora Vanessa Rahue, como somos directoras ambas, codirectoras nos decimos, de lo que es Reprobank, que es un banco de gametos. Presentamos este estudio. Me parece genial que quieran darle más espacio y más eco a esto de este estudio que estamos encantadas que haya llegado hasta donde está ahora, ¿no? Decían de que, bueno, 44% de los donantes finalmente eligen PIA, los donantes de semen, y un 56% de las donantes de óvulos, ¿verdad? ¿Ustedes ven alguna diferencia de perfil, digamos, por así decirlo, entre un donante y otro? Eso es algo que queremos hacer con esta base de datos que ya tenemos, hacer distintos o poner algunas, algunos test de personalidad, distintas cuestiones para ver si encontramos. Eso por un lado. Yo a nivel personal, que la verdad es que he ido conociendo a todos los donantes, a todas las donantes, sí veo una diferencia, pero después se anula esa diferencia dependiendo de una condición. O sea que, por un lado, quien de entrada le parece bueno PIA es porque ya venía concientizado de lo que es en general. No es como que, ay, se encontró con la donación, ay, voy a averiguar, que pasa mucho eso. Y entonces entra así directamente, no, en general veo esa diferencia. Es gente que ya sabe del tema, por alguna razón, o porque tiene algún conocido, o porque ya lo vio en una serie, en una película, ya tiene conciencia sobre el tema. Eso por un lado. Lo que sí veo es que varias personas, por más que tengan ganas, si tienen hijos, se lo van a pensar 10 veces. Si tienen hijos, está esta cosa de yo no sé si les va a doler a mis hijos, si les va a molestar, si les va a preocupar. Eso veo que es algo que hace que muchas veces terminen decidiendo que no. Ajá, mira, que está bueno, está Eso sí lo interesante. veo como interesante, sí. Se Súper. da también el caso de que mi pareja no quiere, dicen, ya sea hombre o mujer. Claro. Pero más te diría que cuando tienen hijos muchas veces es lo que... No que no sea al revés, Uh-huh. pero eso es algo que los hace muchas veces decir, mejor no. Uh-huh. ¿Es solo, digamos, decisión del donante y de la donante acceder al módulo PIA, o hay también en ustedes, en este screening que hacen y esta entrevista en profundidad que hacen, algo que les diga que puede ser donante PIA o no? ¿Hay algún otro requisito además de quererlo? Sí, entiendo. No, como es nuevo, por lo menos como no tenemos información todavía de resultados de estudios longitudinales que nos digan cómo están los donantes que contactaron, como no hay nada a nivel investigación psicológica, por lo menos desde la psicología, entonces no hay criterios de exclusión que tenga para lo de PIA, ¿sí? Que tenga que ver con cuestiones psicológicas en cuanto a salud mental. Porque eso ya se descartó antes, ¿sí? Lo que hacemos mucho en lo que es PIA es que estén 100% seguros casi desde el principio. No, preferimos que no, y ahí casi que disuadimos, yo no sé si esté bien o no moralmente, pero preferimos que quien duda mucho, quien tiene miedos, hay quien dice, no, pero es que mi novia no quiere, o me da miedo que mis hijos el día de mañana les afecte, y empiezan a tener como mucha preocupación, tratamos de que los que duden mejor no. Eso Uh-huh. les decimos, no te preocupes, total, hay más donantes PIA, pero los preferimos, no sé, tranquilos con su decisión. Ese es nuestro único criterio, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, eso y también otra cosa que es fundamental, si no, no pueden ser parte del programa, es que tengan, nosotros tenemos una carpeta, PIA se llama, que es como una especie de legajo que tiene fotografías de la infancia, de la adultez, los donantes escriben a mano preguntas así abiertas, hay quien escribe 2 párrafos, hay quien se manda todo un ensayo sobre sus objetivos en la vida, sobre lo que los motivó a donar como donante PIA. Contestan también a un cuestionario que tiene que ver con el temperamento. Nada de esto es evaluación, simplemente descriptivo. Entonces, tienen que estar dispuestos a hacer todo eso. Es una tarea que ellos tienen que hacer junto con nosotros para armar esa carpeta, que la idea de esa carpeta vino de
ver varios estudios que llevan cerca de 35 años con donantes de identidad abierta. Han hecho estudios longitudinales, estos en Estados Unidos, un banco que es maravilloso en ese sentido, ha tenido investigación a lo largo desde que empezaron, es el Banco de California, perdón, se llama así, Banco de California, y lo que han hecho es muchos estudios para ver qué ha pasado con la gente que nació con donante de identidad abierta, si hubo contacto o no, quiénes pidieron la información y quiénes no, y de esos estudios se ha ido viendo que quien quiere saber, o sea, quien efectivamente el día de mañana pide la información del donante, para empezar es un porcentaje minoritario, es alrededor de un 22%, y los estudios son de tipo psicosocial, como para ver qué es lo que quieren saber los que sí y los que no, por qué no quieren saber, ¿no? Y lo que se ha visto es que quien quiere saber es no por ninguna carencia afectiva, que no se trata de cuestiones de faltas ni emocionales, sino por ahí algo que tiene que ver más, por un lado, con la curiosidad, porque quieren saber, o algo más relacionado a entenderse a sí mismos, bueno, si sé algo del donante, quizás yo pueda entender por qué me pasan o soy de determinada manera. Y lo que se veía como respuesta generalizada en estos estudios es que lo que quieren saber esencialmente es quién donó, por qué donó y cómo era. Y la idea de la carpeta fue eso, como cómo podemos en una carpeta resumir dentro de lo que se puede esas 3 preguntas, y porque el día de mañana por ahí fallece el donante, no hay contacto, entonces al menos la persona tiene una carpeta, un legajo que le pueda contar quién era ese donante, ¿no? O esa donante. Entonces, ese sería el único criterio. Otro criterio, que si no quieren hacer eso, y bueno, no se puede ser parte del programa también. Claro, que estén dispuestos a dejar esta información y hacer este trabajo que vos decís adicional de ofrecer de antemano a los nacidos que quisieran acceder, porque también esto es interesante, bueno, nombrarlo, que es quienes quieran día mañana, que tengan como la posibilidad, pero que no están obligados tampoco a ir a buscar su legajo. Claro, porque es eso ahora, ¿no? Lo que es el programa no habilita nada. Ya por suerte el marco legal que tenemos acá contempla eso. Lo que hace es facilitar una forma de entrega a la información si el día de mañana alguien quiere saber, ¿no? Es complejo, yo no creo que esté bien de una forma, no me parece entrar desde la moral con todo esto, pero sí tratar de hacer las cosas de una manera en la que por lo menos trates de atajar, como está el dicho de hay que pensar por lo menos en todo, y contemplar por si las dudas alguien quiere saber, bueno, que les sea más fácil, ¿no? Que les sea más grato. Sí, también está esto que muchas veces nos encontramos, Pilar, y a vos te debe pasar, esto de pacientes que no pueden ver como a sus hijos creciendo y haciendo preguntas y queriendo acceder, sino como que a veces entrar como en el mundo de la reproducción asistida con los intentos y muchas veces los repetidos fracasos en las técnicas, hace que se focalicen en obtener el embarazo y finalmente el bebé, ¿no? Y se pierde de vista esto de que, bueno, de que va a formar una personalidad, va a ser grande, va a tener sus dudas, va a querer llenar información, va a querer tener respuestas. En ese sentido, porque facilita también darle la oportunidad a los pacientes que piensen en sus hijos en otro momento y en otra etapa de la vida, ¿no? Sí, también con el cuidado ahora que comentabas todo, que estás comentando esto, hay tantas opciones y distintas técnicas y test en lo que es la reproducción ahora en la asistida, que también genera mucha presión a los pacientes. Es de por sí ya están en una odisea que es dolorosa, que es tan emocional que a veces no se puede entender un montón de cosas y las repercusiones que pueden tener, porque como dices tú, la energía está centrada en lograr un embarazo, ¿no? Y eso es algo que a mí, en lo personal, siempre me preocupó, que ofrecer donantes con identidad abierta no generara una sensación de obligación en los pacientes, como, uy, tengo que hacer esto porque si no estoy quitando algo. Yo siempre he sido muy delicada en mencionar eso porque
si no todo se va sumando como una presión y se va sumando a la culpa, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, los estudios genéticos preimplantatorios. Y hay gente que siente que tendría que hacerlo porque si no lo hace, entonces es difícil mantener el balance desde el lugar de que, cómo cuentas lo que existe sin imponer, eh, sin tocar la culpa o la obligación de los pacientes, que ya de por sí el estar en una situación de tener que ir acompañados por médicos profesionales y un centro de fertilidad no era el sueño de cómo querían tener un hijo seguramente. Sin duda que no se lo vieron venir la mayoría desde el principio, ¿no? De cuando empieza la búsqueda. Y mira qué bueno esto que decís, porque también hay algo que, por lo menos es lo que pasa acá, yo veo también la dificultad muchas veces de los pacientes de acceder, por ejemplo, al programa PIA por una cuestión económica, ¿no? Sí. Donde la mayoría de las obras sociales o las prepagas cubren una muestra, que es la muestra del donante anónimo, pero cuando los pacientes van con la propuesta de, bueno, en realidad en el ejercicio de nuestro derecho estamos más interesados en un módulo con identidad abierta, y a veces tienen que elegir finalmente no desde un lugar auténtico, sino bueno, desde más una cuestión de posibilidad, otro tipo de muestra, ¿no? Sí, eso es algo que siempre se preguntó mucho, es algo que también contemplamos mucho. El que tenga un costo es porque tiene un costo de trabajo, de sesiones, después viene el registro PIA, donde es 1 año o 2 años después del nacimiento. Hay mucho trabajo detrás para poder tener este programa y así como un estudio genético también. Todo va sumando los costos que genera el trabajo que genera, ¿no? A lo largo del tiempo han habido personas que con naturalidad, porque siempre es muy difícil hablar del dinero o incomoda, pero hay gente que por suerte con naturalidad te pregunta y qué bueno que también saques el tema, porque es parte de todo lo que implican estos tratamientos, ¿no? Yo lo pensaba en el sentido este de que en su estudio, cuando dicen, bueno, cuántos pacientes finalmente eligen PIA, yo Sí, pensaba cuántos quizás también queden fuera por una cuestión de dificultad en el acceso, ¿sí? Porque seguro. me ha pasado en la atención de pacientes que cuando uno les presenta en estos asesoramientos que solemos hacer antes de que vayan a tratamientos con donantes, les decimos esto y finalmente, bueno, a lo mejor tienen como todas las ganas, toda la intención, el deseo, ¿no? De poder ser pacientes que accedan a un PIA, Claro. y finalmente esto les limita el acceso, ¿no? Eso en realidad estaba pensando. Sí, no, y es verdad, posiblemente sería más Ujú. los que accederían, y las obras sociales no están cubriendo nada que no sea lo más esencial y básico. Eso es verdad. Sí, como para tenerlo en cuenta Bueno, por será ahí en... interesante ver, evaluar más a futuro, sí. Me quedé pensando en cómo se podría hacer, pero sí. A raíz de esto van a venir ya varios estudios. Queríamos esperar estos primeros 5 años para tener una recopilación importante y que sea más un estudio longitudinal y empezar ya a ver con un número más sustancial con qué nos encontrábamos, ¿no? Pero Los la idea es resultados son continuar con... muy interesantes, te digo que Sí, a mí me lo pareció también y sí. da para seguir preguntando ya más adentro o entrando en ciertas cuestiones con las mismas personas, ¿no? Me parece súper interesante esto también, esperar a ver qué vendrá, ¿no? Como los nacidos del día de mañana, más años del módulo PIA, también la gente que quizás lo va a conocer ahora a partir de empezar a mostrar los resultados y empezar a pensarlo, quizás antes de llegar a que alguien que nos asesore, que sepa del tema, nos lo proponga, sino como cada vez tener Claro. más Y información sobre ojalá esto. en otros lugares se hiciera, porque lo que es muy limitado, lo más limitado de ese estudio es que proviene de un sitio, pero proviene de un sitio porque solo está la información ahí ahora. Sería genial que hay lugares que nos han dicho, bueno, podríamos poner pero al momento es mucho trabajo y algunos centros dicen, no, bueno, lo dejan para después, ¿Vos ¿viste? crees que la resistencia Eh, solo tiene que ver con la cantidad de trabajo que implica, o que se están no, no. jugando estos prejuicios de los que vos, o los argumentos que vos contás en la investigación? No creo porque, uy, perdón, eh, muy al principio, muy al principio de empezar con el banco, teníamos
esta idea de traer donantes, de hacer aquí un programa con identidad abierta. Y fue un gran trabajo con abogados que entendidos en lo que es identidad, reproducción y técnicas. Y en ese momento era el 2011 por ahí, y esto llevó mucho para generar los consentimientos, fue mucho trabajo que nos llevó, y uno de los mayores obstáculos fue encontrarnos con colegas, con distintos profesionales que se oponían completamente, y profesionales trabajando con nosotros. Eh, no querían de ninguna manera saber, creían que, bueno, habían argumentos que yo también lo entiendo. Por un lado, que hay que tener cuidado en no darle tanta importancia a lo genético y a lo biológico. Yo también estoy de acuerdo, porque es como generar un esencialismo de que nuestra identidad está completamente marcada y es fundamental la genética. No, yo tampoco creo eso. Sin embargo, es una decisión que yo creo que se toma y que se debería tomar como todo, que es a todos los que está implicando y perjudicando y beneficiando en un contexto social presente también, ¿no? No solo pensar en los ideales. Bueno, como no es importante, entonces no lo debe ser para todos los que van a nacer. Por un lado estaba eso, pero por otro lado había mucha presión de que no se hiciera, porque eso iba a obligar a muchos lugares a tener un registro de la identidad de los donantes y todo lo que eso implica. Que con las leyes que vinieron, o bueno, con algunas regulaciones que se fueron sancionando, Concebir, que fue una asociación que ha estado a pulmón, yo los admiro profundamente, y que fueron de quienes primero hicieron que fuera posible que por lo menos de unos pacientes se pudieran guardar los datos de determinados donantes. Creo que era un caso de donantes de óvulos. Ya con el cambio del Código Civil estamos obligados los bancos o centros a guardar la información de los donantes, historias clínicas, identidad, pero antes no. Entonces generaba un cambio que no, en muchos lugares no tenían ganas que eso se moviera, y nos costó mucho trabajo. Claro. Pero se pudo. Yo he visto como 3 perfiles motivacionales, digamos, que el donante, y también en mujeres, no termino viendo mucha diferencia en mujeres y hombres en cuanto a las motivaciones. Está quien por ahí tiene desde lo menos altruista, que se enteró, hay una compensación, por ahí la compensación finalmente no le cerró, como te decía, porque es mucho lo que tienen que dar de sí para la compensación que hay. Entonces está ese perfil de los que, bueno, donan porque les venía bien, no solo por si hay una compensación económica, sino por los estudios, por ejemplo, van a conocer su fertilidad, estudios genéticos. Hay mucho estudiante de biología, de medicina, de enfermería, que de verdad es casi que por eso van. Ese sería como el perfil menos altruista, y de paso les parece bueno donar. Que, ojo, no cualquiera dona. La gente somos más celosas de lo que creemos de nuestros propios gametos. Después está el perfil de quien ya vivió algo en su vida. Te doy ejemplos de los que me acuerdo: que si su hermanito de 5 años nació por donación, que si la tía tuvo problemas de fertilidad, por un tema muy cercano, están ahí y quieren aportar. Y después, por más trabajo que nos cuesta a las personas creer, hay personas que van por la vida queriendo ayudar, que se ponen que van a donar sangre, que en la lista de donación de médula ósea, que donan tiempo, y dan con este tipo de donación porque existe eso, aunque no lo creamos, de Sí, verdad. vos sabés que, bueno, yo justamente ahora en Sapra hicimos un curso sobre la revelación de los orígenes a los nacidos, que bueno, llevó adelante Estela Giardoni y Pamela Rossi, y había un trabajo de autoexploración, ¿viste? De cuáles fueron los prejuicios o cuáles son las cosas que uno pensaba. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a evaluar donantes acá en Mendoza, la verdad es que también venía, ¿no? Como, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar más con la compensación económica, con las ganas de... Y yo me acuerdo que en un momento, y pensando también en este trabajo, hablé como de que ojalá existiera la manera de chequear como
un gen o una manera de ser criado en términos de la solidaridad, porque yo me encontraba que estaban muchas de las donantes, primero este perfil también de las estudiantes de enfermería, incluso algunas para, bueno, costear su carrera y demás, lo que hacían era colocarles las inyecciones a nuestras pacientes, y entonces así se Claro. enteraban que, bueno, no había funcionado la técnica y necesitaban donación de óvulos, o sea, así les empezaba a sonar la donación de óvulos y se ofrecían. Y después, la segunda cosa que me acuerdo es este como gen, digo yo en chiste, o este modo de ser criados en la solidaridad también, porque me decían, no, mi papá siempre donó sangre y a nosotros en nuestra casa es normal donar sangre. O recuerdo un caso muy puntual de una chica que su hermana había recibido una donación de riñón, y yo decía, bueno, mi hermana recibió algo, yo quiero que como Ah, donarle algo a alguien, ¿no? Como esta historia también de devolver así como al universo, digamos, algo que yo puedo dar desde ese lugar, y esto de estar inscriptas para donar médula y demás. Ayer, de hecho, una subió una foto de cómo le había llegado, que bueno, que habían encontrado una persona que necesitaba médula, ¿no? Que tenía una compatibilidad del 90%, y lo ponía feliz, mira. encontraron, hace más de 5 años que estoy inscripta, entonces yo abajo la felicito y me dice, vos lo entendés porque sabés que soy generosa, y se mataba de risa, pero la verdad es que encontré Qué mucho bueno esto también. escucharte esto, porque yo a veces siento que, bueno, es como que me tienen que creer, ¿no? ¿Cómo les demuestro? Y de verdad lo veo bastante, me sorprendió porque en algún punto yo dije, bueno, ¿será que llama más el...? Y sí, siempre va a haber de todo, obviamente, pero... Y tampoco es malo que uno por querer, no sé, como dices tú, una ayuda en la carrera o invitar a la novia a cenar, qué sé yo. Pero que hay mucho detrás de la ayuda y que o como dices tú, el gen de la solidaridad, que me encantó, y que el que como argumento se diga que no van a haber donantes no es suficiente, porque si ese fuera el caso, entonces está en una cuestión también de ir cambiando, ir concientizando a cierta parte de la población, simplemente porque es donde hay la fertilidad en los más jóvenes, y, y yo creo que, por ejemplo, eso ha cambiado bastante en los últimos 10 años acá en Argentina. Yo siento que ha cambiado muchísimo. Acá en Buenos Aires hace 10 años no se hablaba de la donación, era tema tabú. Ahora se puede hablar no sé, en la televisión, escuchas cosas, en los noticieros también. Y yo creo que eso también va a influir en en la gente que va a donar y de qué forma puede donar. Eh, ¿Cómo hay como una cosa, o estos cambios que han ido surgiendo en nuestra población, que tienen más en cuenta, ¿no? Tienen más en cuenta los temas de la identidad, tienen más en cuenta el tema de las minorías, tienen más en cuenta, bueno, lo que le pasa al de al lado, esto de la solidaridad o de los aportes. Bueno, tenemos una ley donde hoy todos somos donantes de órganos, ¿no? Entonces han habido como muchos avances, que me ponga así como la bandera argentina, pero que sí es cierto que tiene que ver con términos culturales, ¿no? Históricos. sí. Como dices, ha cambiado mucho y yo creo que en poco tiempo, porque del primer in vitro, que ni siquiera fue por donación de óvulos, eso vino después. De un primer in vitro, ahora 42 años, si no me equivoco, sí, 42 años, Sí. es poco tiempo para que haya habido tanto cambio a nivel países, a nivel país, que haya legislaciones, con lo cual se puede hacer, se puede seguir haciendo. Estamos haciendo como nuestra defensa de las nuevas generaciones también, como Sí, confiamos en ustedes. totalmente. Exacto. Pilar, muchísimas gracias. Estoy feliz. He Gracias a ti, preguntado Rocío, eres un más amor, incluso como de lo que siempre. quería. Bueno, no sé, yo siento que hablé un montón, pero bueno, si te sirvió, encantada y cuenta conmigo también cuando quieran, ¿sí? Perfecto, bueno, Seguro que genial. sí. Te mando un beso enorme y muchas gracias. Bueno, Un saludo a dile Venezuela, gracias les a todas digo. de SAPE.